Nuestra solidaridad a todos los ciudadanos y a todas las empresas que intentan continuar con su trabajo del día a día, cotidiano, a pesar de la violencia y de las protestas de estos últimos días. Es preciso recuperar la normalidad, puesto que es muy peligroso proyectar esta imagen ante nuestros clientes y hasta los inversores internacionales por más tiempo. Buenas noches. Plantón de Pedro Sánchez a los empresarios. El presidente del Gobierno en funciones no ha acudido al Congreso Nacional de la Empresa Familiar. En un primer momento, Moncloa habría confirmado su asistencia, pero apenas 2 días antes anunciaban a los organizadores un cambio de agenda. El socialista ha preferido lanzar su mensaje propagandístico y continuar con su precampaña electoral que preocuparse por aquellos que mueven la economía española. Ya el pasado año Sánchez acudió a este evento y no salió muy bien parado del mismo. No realizó precisamente un ejercicio de empatía y en su discurso habló de más impuestos para las grandes empresas, declaraciones que provocaron la ausencia de aplausos y ovaciones. Y al socialista le gustan los aplausos y sentirse arropado. Por eso ha preferido presentar su lema de campaña Ahora sí. Ahora sí que sí, Pedro Sánchez ha demostrado que los problemas reales de los ciudadanos le importan más bien poco. Amanece Cataluña con los intentos de los radicales separatistas de paralizar la región. Esta mañana diferentes organizaciones independentistas habían llamado a colapsar la frontera de la Junquera, la estación de Sants en Barcelona, y a autodenunciarse en los juzgados por sedición. La última hora en unos minutos. La violencia que identificamos en las calles de Barcelona, en las que se da contra personas, es la que proviene de los cuerpos policiales. Como única respuesta ante un conflicto político nos ha mandado más policía para provocar, para desbordar la protesta callejera. Por un dominio del territorio de la droga fue el motivo por el que 2 bandas se dieron cita en Badalona este domingo por la noche para enfrentarse. La escala de violencia fue brutal, con hachas, katanas y bates de béisbol. Una pelea en la que ha muerto un joven y 3 han resultado heridos. Suspendido el juicio contra el Chicle por el asesinato de Diana Quer hasta el próximo 11 de noviembre. Toda la maquinaria estaba lista esta mañana para iniciar el proceso judicial contra Enrique Abuin, pero ha tenido que atrasarse al no poder formarse el jurado popular. La fecha para la salida de Reino Unido de la Unión Europea era este jueves 31 de octubre, pero finalmente no será hasta el 31 de enero. Bruselas ha aprobado esta nueva prórroga para el Brexit. El nuevo calendario del mismo aplaza la ruptura otros 3 meses. En medio de una operación de Estados Unidos en Siria, muere al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico. Se trata del mayor golpe antiterrorista propinado por Estados Unidos desde que en 2011 un comando de las Fuerzas Especiales estadounidense abatiese a Bin Laden. Los detalles de este operativo en nuestra sección de Mundo en Guerra. Tachamos días en el calendario, cada vez estamos más cerca de las elecciones del próximo 10 de noviembre. 2 temas han centrado los 2 últimos días y también esta precampaña electoral, la situación convulsa en Cataluña y la exhumación de Franco. 2 asuntos que ya recogen las encuestas y que se dejan notar y mucho. Tenemos hoy varios sondeos de GAT3, de Sigma 2, de NC Report y de Celeste Tel, todos ellos variando en apenas cuestión de números, pero con unas conclusiones bastante palpables. Comenzamos por el realizado para ABC de GAT3. Aquí lo vemos, el Partido Socialista se estanca en 118 escaños. La previsión electoral de los socialistas se ve sacudida por los últimos acontecimientos y perderían hasta 5 escaños de los 123 que les otorgaban las pasadas urnas. El Partido Popular se coloca en un número redondo, en los 100 parlamentarios, aumentando de esta forma su representación. Aquí, atención aquí, porque todo cambia y fíjense, porque Vox supera por primera vez
el umbral de los 41 escaños, superando de esta forma a Podemos y también a Ciudadanos, que se harían con 34 y 17 parlamentarios cada uno de ellos. Brutal caída de Albert Rivera, y 3 escaños irían a parar a Más País. Veamos ahora qué es lo que dice el sondeo, el tracking de Sigma 2 para el diario El Mundo. Los socialistas también se resienten aquí, serían castigados por los españoles hasta los 120 diputados. El Partido Popular, imparable ascenso hasta los 97, misma tónica que en la anterior encuesta. Las filas de Santiago Abascal conquistarían a más electorado y se situarían en 41. Podemos cae hasta los 34 y Ciudadanos hasta los 16. Más País tendría 4 asientos. Continuamos con más sondeos del día. Nos vamos ahora hasta La Razón. La horquilla socialista bailaría entre los 120 y 123 diputados. La del PP entre los 103 y 105. Podemos aquí sí que tendría esa tercera posición, quedando Vox en una cuarta y Ciudadanos relegado a una quinta. Íñigo Errejón se mueve entre los 4 o 5 parlamentarios. Continuamos ahora, nos vamos hasta las páginas del diario.es, porque este barómetro de Celeste Tel, la situación es prácticamente la misma que en el anterior que acabamos de ver. Ferraz tendría que contentarse con simplemente 120 parlamentarios. El grupo de Pablo Casado se haría con 101. Podemos pierde hasta los 34 en esa tercera posición. Vox sube hasta los 31 y se desangra el partido de Albert Rivera hasta los 20. Y aquí los más optimistas para Más País con 5 escaños. Esto es lo que dicen las encuestas una por una, pero si hacemos una media de las mismas, de todas estas conclusiones, este que van a ver aquí sería el resultado final. Pedro Sánchez sufre estos días con ese estancamiento del que se hablan estos estudios y perdería 3 diputados con respecto al 28 de abril. Mientras tanto, el Partido Popular le sigue muy de cerca hasta los 100 asientos en el Congreso de los Diputados. Tendencia al alza para Vox, que rasca posiciones hasta ese tercer lugar con 36 parlamentarios. Podemos cae, pero el partido que más escaños tiene en la cuerda floja es Ciudadanos, que se rasga hasta los 18. Íñigo Errejón, esa novedad en la Cámara, se haría con 4 diputados. Queda cada vez menos para ese domingo electoral y los partidos están ya en clave electoral. Ahora sí, es el lema de campaña del Partido Socialista de cara a las elecciones. El mensaje ha sido colgado esta misma madrugada en la fachada de la sede de los socialistas en la calle Ferraz de Madrid. Y esta mañana Pedro Sánchez lo ha presentado en un acto del partido. En sus actos y en su publicidad se podrá leer: ahora gobierno progresista, ahora estabilidad, ahora igualdad real, ahora medidas sociales o ahora convivencia. El calendario de campaña electoral arranca oficialmente este viernes 1 de noviembre y lo hará en Sevilla. Cerrará esta semana en Barcelona. Los socialistas se afanan en que no se les responsabilice del bloqueo y será uno de los mensajes más repetidos en los próximos días, culpando no solo a Podemos, sino también a PP y a Ciudadanos por abstenerse e impedir un gobierno socialista en España. Las otras fuerzas políticas consumen su tiempo ¿en qué? Pues en atacar al Partido Socialista. Podéis escuchar sus discursos a diario, podéis buscar y rebuscar, si os apetece, en sus intervenciones algo parecido a un proyecto de país, pero os adelanto que es en vano, porque no lo tienen. Su proyecto no va más allá de las próximas 2 semanas y se limita a esto, a frenar al Partido Socialista, a impedir que el Partido Socialista gobierne. En esa labor, fijaros, encontraréis trabajando con mucho afán a las 3 derechas, con mayor o menor nivel de estridencia. Encontraréis también a los independentistas catalanes que quieren cualquier cosa menos un gobierno fuerte y estable para España y saben que ese gobierno fuerte y estable solamente puede estar liderado por el Partido Socialista. Y encontraréis también, y esto es lo más original de nuestro sistema político, a una pretendida izquierda que une sus votos a la derecha y a la ultraderecha una y otra vez, porque han sido 4 veces en 4 años, para impedir que haya un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Pablo Casado ha estado hoy en Gran Canaria. Desde allí ha enviado un mensaje al gobierno en funciones de Pedro Sánchez reclamándole acciones. Y es que el líder popular ha puesto de manifiesto la grave situación que está viviendo el turismo español, una actividad que representa el 12% de nuestra economía. Hay muchas variables, eso es indudable. Pero no hay ninguna respuesta ni ninguna solución por parte del Gobierno de España, y eso es aún más preocupante. Si esto se une además a la quiebra de colosos turísticos y turoperadores como Thomas Cook, con su afectación directa a 13.000 empleos canarios y a también miles de empleos en las Islas Baleares,
todo esto se agrava y se convierte en una tormenta perfecta que hace que me sorprenda hasta a mí que yo esté hablando en una campaña electoral de nuestro sector por antonomasia desde hace décadas, de la gallina de los huevos de oro, como se puede decir en términos de comparativa económica, como el turismo nacional. Pero eso está pasando. Reclamo del PP y reto desde el bando morado. Pablo Iglesias ha desafiado a que Pedro Sánchez exprese públicamente y se comprometa a no pactar con los populares. El de Podemos se ha visto inmerso en el empeño de que el socialista y Pablo Casado tienen un plan por el que podrían llegar a un acuerdo tras las urnas. Para frenar esa vuelta al bipartidismo, Iglesias ha realizado esta propuesta. Está construyendo la excusa que le sirva al PSOE para llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Por eso estaba manifestándose el PSOE con el PP, con Ciudadanos y con Vox en Barcelona. Por eso, porque quieren utilizar Cataluña como excusa para hacer los recortes ante la desaceleración económica. Porque quieren utilizar Cataluña como excusa para gobernar con el PP. Y cuando digo esto, dicen que no, que mentimos. Bueno, le propongo una cosa muy sencilla, señor Sánchez. Para demostrar que mentimos, comprométase en campaña electoral públicamente, señor Sánchez, comprométase, si su partido es el más votado, a no hacer un acuerdo de legislatura y de investidura con el Partido Popular. Es habitual ver en campaña electoral diferentes spots y vídeos arremetiendo contra los contrarios. Podemos ha publicado hoy uno. Han tirado de rock para volver a realizar uno de sus clásicos y atacar a Vox, calificándolos de ultraderecha y acusándolos de machismo, racismo, homofobia y crueldad. Hablan del fascismo mientras se ven imágenes de varios líderes de Vox, de manifestaciones y de la concentración por la unidad de España que se celebró en Colón junto a PP y Ciudadanos. Los morados se presentan a sí mismos como la revancha de los sueños rotos. Dicen que es lo mismo, que ha vuelto el fascismo, en el costal de la igualdad. El tema de asientos fue algo muy discutido tras el pasado 28 de abril por ese posible acuerdo entre Podemos y PSOE que finalmente fue un fracaso. Hoy se le ha preguntado a Íñigo Errejón, el candidato de Más País, si él descartaría ser titular de alguna cartera. El cofundador de Podemos ha sido claro y no dice un no por respuesta. ¿Sería ministro en un posible gobierno de Sánchez? Pues lo hemos dicho muy claramente y la verdad que es una cosa, en mi opinión, muy de sentido común y que me hubiera gustado poder escuchar antes. Para nosotros la línea roja del gobierno progresista que se tiene que conformar en España no es el lugar que ocupemos nosotros en él. Eso se hablará, pero eso viene después. Señor Errejón, ¿usted descarta ser ministro de un gobierno socialista? Pues mire usted, no descarto nada, pero no es para eso para lo que nos presentamos. En Murcia se celebra estos días el Congreso Nacional de la Empresa Familiar y Pedro Sánchez les ha dado plantón. El presidente del Gobierno en funciones ha preferido presentar su campaña electoral que estar del lado de las empresas que levantan y mueven la economía española. Su asistencia a la cumbre empresarial, que reúne a los líderes de alguna de las mayores empresas del país, estaba confirmada desde hace tiempo, pero el pasado viernes Moncloa confirmó a los organizadores del acto que seguramente no podría acudir. Esta mañana se ha inaugurado oficialmente una ceremonia presidida por Felipe VI que sí ha contado con la presencia de Nadia Calviño, la ministra de Economía y Empresa. El mensaje que se ha lanzado desde este Congreso ha sido bastante explícito, asegurando que tantos años de idas y venidas en los gobiernos españoles no benefician en absoluto. Dificultades que estamos teniendo en nuestro país, donde llevamos ya varios años con gobiernos en funciones o inestables. Y tampoco olvidar de la muy delicada situación que está atravesando Cataluña. Desde aquí aprovecho esta ocasión para mostrar nuestra solidaridad a todos los ciudadanos y a todas las empresas que intentan continuar con su trabajo del día a día, cotidiano, a pesar de la violencia y de las protestas de estos últimos días. Es preciso recuperar la normalidad, puesto que es muy peligroso proyectar esta imagen ante nuestros clientes y hasta los inversores internacionales por más tiempo.
Madrid crea el doble de empleo remunerado que Cataluña. En los últimos 12 meses la capital ha creado más de 100.000 puestos de trabajo, es decir, un 30% más que los generados en ese mismo periodo a nivel de toda España. Madrid ganó cerca del doble de puestos con mayores sueldos que Cataluña. A fecha de 1 de octubre de 2017, el empleo nuevo creado en la región catalana suponía el 17,8% total del país. Mientras tanto, Madrid generaba puestos de trabajo que significaban el 21% del total de empleo generado en todo el territorio nacional, 3 puntos más que la región catalana. La situación en Cataluña parece estar lejos de normalizarse. Organizaciones y partidos separatistas continúan llamando a la movilización. Hoy la región ha amanecido con una convocatoria para bloquear la Junquera, con una huelga indefinida en las universidades y también como diferentes acciones organizadas por los independentistas, como por ejemplo intentar paralizar la estación de Sants, donde a esta misma hora continúan los altercados. Los CDR siguen actuando en Cataluña. Cuando se cumplen 2 semanas de la publicación de la sentencia del procés, siguen las protestas. Hoy los radicales planeaban rodear la estación de Barcelona-Sants. Por ello, Adif ha restringido los accesos a la estación desde las 6 de la tarde y ha cerrado el acceso al metro. Por su parte, los Mossos d'Esquadra, junto a la Policía Nacional, han blindado desde primera hora de la mañana el paso fronterizo con Francia, ante el aviso también de bloqueo indefinido de esa zona. Y ya han identificado a algunos de los manifestantes que pretendían cortar la frontera. Han incautado pasamontañas, colirios, herramientas y botes de sprays inflamables. Y esta es la estampa de los exteriores de los juzgados catalanes. Cientos de independentistas siguen las directrices de Òmnium Cultural y hacen cola para autodenunciarse por sedición, el mismo delito por el que han sido condenados los cabecillas del procés. Por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha limitado la presentación de denuncias en los juzgados de guardia para evitar la saturación. Desde el separatismo siguen lanzando críticas al gobierno. La CUP da el salto al Congreso y se presenta a las generales. Y su número 2 asegura que el Congreso será su caja de resonancia y comienzan atacando a las fuerzas de seguridad del Estado. Principalmente la violencia que identificamos en las calles de Barcelona, en las que se da contra personas, es la que proviene de los cuerpos policiales. Como única respuesta ante un conflicto político nos ha mandado más policía para provocar, para desbordar la protesta callejera. Y por su parte, desde la ANC aseguran en TV3 que los disturbios y los enfrentamientos entre radicales y policía aporten visibilitat internacional al procés. En aquests moments i que el que està fent és visualitzar que la mobilització popular de resposta a la sentència ha estat a l'alçada. Primero fue un diputado de Ciudadanos el que dimitió por el escándalo de BlaBlaCar y ahora se extiende a uno de Podemos. José Luis Cano Palomino, diputado de Podemos por Jaén, dimite para evitar el desgaste de su formación tras conocerse que compaginó la plataforma con las dietas del Parlamento andaluz. Se trata de la segunda dimisión en menos de 4 días por el mismo motivo. Al igual que Andrés Samper, cobraba por llevar viajeros en sus trayectos que financiaban las dietas por su cargo público. Este diputado morado, Luis Cano Palomino, así lo ha anunciado a través de las redes sociales, asegurando que presentará mañana mismo su dimisión. La Comisión Nacional del Mercado de los Valores ha pedido explicaciones a Iberdrola por los trabajos que presuntamente habría encargado al excomisario Villarejo. Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Información que se solicitó la semana pasada y que ya habría sido entregada. Bueno, entregada o no entregada, la situación de Iberdrola va cambiando semana a semana, porque bueno, la compañía eléctrica es una de las grandes del IBEX, fue requerida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores después de que en el juzgado aparecieran seis contratos que la relacionan con el pasado de José Manuel Villarejo, el excomisario de policía, y sus empresas, trabajillos de esos que hacía Villarejo para los grandes del IBEX, parecido a lo del BBVA, pero este caso con Iberdrola. Bueno, la primera conclusión fue una investigación interna, entregaron al juzgado los documentos que les pareció adecuado, eso no cerró el asunto, aparecieron nuevos contratos, hubo una segunda investigación interna, eso tampoco ha cerrado el asunto y ahora Iberdrola está en una tercera investigación interna. Eso sí, por el camino, esto se ha llevado al director de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, un hombre que llevaba 20 años junto a Ignacio Sánchez Galán, se lo ha llevado pues por el camino de abajo. Le han despedido
por pérdida de confianza, dice la eléctrica, y al parecer porque, según fuentes que conocen el caso, pudo haber mentido a su compañía en el segundo de los informes internos que se hicieron para depurar responsabilidades. Ahora van por el tercer informe interno que llevarán a la comisión y a ver si con eso arrecia el temporal. Pero Iberdrola está tan afectada por la crisis de Villarejo como en su día lo estuvo el BBVA. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Más asuntos del día. Sorpresa en el juicio contra el Chicle por el asesinato de Diana Quer, que ha quedado aplazado hasta el 11 de noviembre. No se han dado los criterios necesarios para la constitución del jurado popular que debe juzgarle. Estaban convocadas 21 personas, miembros potenciales para conformar ese jurado. Sin embargo, presentaron motivos de exclusión 3, 2 de ellos por motivos de edad y una por no ser imparcial. Por lo que de esos 21 miembros, tan solo 17 cumplieron las condiciones para serlo, un número insuficiente. En estas 2 semanas será necesario citar a más personas para iniciar esa preselección que ayuda a completar los 20 necesarios. Habrá que esperar 15 días para que José Enrique Abuín vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados para responder por la desaparición y el asesinato de la joven Diana Quer. Se presenta como autor confeso y único acusado a la pena de prisión permanente revisable. La violencia fue extrema. Una pelea multitudinaria entre bandas por el control de la droga deja un muerto y 3 graves heridos. Les advertimos de la dureza de las siguientes imágenes. Sobre las 10 de la noche de este domingo, en el barrio de Salud de Badalona, ocurrió esto que están viendo. Pelea entre unas 30 personas, la mayoría pakistaníes, entre 2 grupos que se habían citado expresamente en ese punto para enfrentarse por el control del tráfico de drogas de la zona. Al parecer, una de las bandas habría irrumpido presuntamente en el territorio del otro, en el territorio de que el otro distribuía los estupefacientes. Un enfrentamiento con cuchillos, katanas, hachas, espadas, machetes y bates de béisbol. Uno de ellos murió y hay otros 3 heridos graves. La pelea comenzó en ese punto, pero al menos 2 de los heridos cogieron el metro y se trasladaron hasta la estación de la Salud. La Guardia Urbana de Badalona detuvo a 9 personas de nacionalidad pakistaní relacionadas con esta pelea. 2 intentos de secuestro en Madrid han puesto en alerta a los vecinos del barrio del Lucero. La Policía Nacional investiga 2 posibles intentos de rapto de 2 menores en la zona de La Latina a principios de este mes de octubre. Se tratarían de uno o varios hombres que se moverían en una furgoneta negra Volkswagen del modelo Transporter T4. Hay 2 denuncias por intento de secuestro de 2 pequeños que estudian en un colegio de la zona. De una de ellas ha trascendido que el hombre ofreció chucherías al menor. Este se asustó y se fue corriendo junto a sus padres. Ambos intentos habrían ocurrido entre las 2 y las 8 de la tarde, siguiendo a los niños a la salida de las instalaciones del Club Deportivo Lucero. El club ya ha pedido a los padres que extremen las precauciones. La vida de los enfermos de esclerosis lateral amiófrica podrían alargarse gracias a una nueva terapia. Investigadores de la Universidad de Cádiz habrían encontrado una nueva vía molecular a través de la que desarrollar una estrategia terapéutica. Hallazgo e investigación publicada en una revista científica en la que se explica que es el resultado del trabajo de 12 años que ha llevado a cabo un grupo multidisciplinar de investigaciones. Se ha observado que la disminución de la cantidad de potasio en la membrana de la célula provoca que sea más sensible a la muerte, que es lo que ocurre en la mayoría de enfermedades neurodegenerativas. Se ha hallado un agente quimioterapéutico que dificulta que el canal de potasio se inserte en esa membrana y que, por tanto, las células tarden más en morir. Ya se ha probado con mucho éxito en animales. En página internacional nos vamos hasta Argentina. El candidato Alberto Fernández ha ganado las elecciones presidenciales que han tenido lugar este domingo sin necesidad de celebrar una segunda vuelta, derrotando así al actual mandatario Mauricio Macri. Fernández, del Frente de Todos, ha obtenido el 48,10% de los votos, mientras que Macri, de Juntos por el Cambio, simplemente se ha adjudicado el 40,37%, con más del 90% de los votos escrutados. Fernández gobernará junto a su vicepresidenta electa, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, que durante estos 4 años ha estado fuera del poder y ha acumulado 13 procesamientos, la mayoría de ellos por casos corruptos.
Analizamos la situación que se abre en Argentina con Luis Valcarce, redactor jefe de Periodista Digital, con el que tenemos conexión en directo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué significa esta victoria de Alberto Fernández para Argentina? ¿Habrá un claro sesgo autoritario? Probablemente sí. Alberto Fernández viene de donde viene del peronismo clásico. Él formó parte de la primera etapa del kirchnerismo, aunque después tuvo sus diferencias con Cristina, se apartó y ahora está presentado o se presenta él mismo como un kirchnerista moderado. Pero esto es como el independentismo. No hay, así como no hay peronismo bueno, así como no hay independentismo bueno, pues tampoco hay kirchnerismo bueno. Por lo tanto, probablemente el sesgo sí será más autoritario, será habrá una política más parecida, más a la venezolana que a lo que teníamos, a lo que Macri tenía acostumbrados a los argentinos. ¿Cómo puede ser que Cristina Fernández de Kirchner, con 13 procesamientos por corrupción, siga siendo popular en el país? Porque la gente lo está pasando muy mal económicamente. Es decir, no es que la gente sea tonta, no es que los argentinos hayan perdido la cabeza o perdido la memoria y se hayan olvidado del desastre de todo el punto de vista moral, ético, político en el cual Cristina Kirchner dejó Argentina. Lo que pasa es que la situación económica es tan grave, tan desesperante, que los argentinos han decidido elegir cambiar a Macri, que lo ha hecho fatal. Macri deja el país económicamente hecho ruinas. Si ya Kirchner le había dejado una herencia pesada, pues Macri se ha dedicado a dilapidar lo poco que quedaba. Un país con una inflación del 50%, solo superado por Venezuela, $1 a 60 pesos y al borde del default, es decir, al borde de la suspensión de pago y probablemente también al borde de la hiperinflación. Los argentinos están más preocupados hoy por hoy en el día a día, en comer caliente, que en los problemas judiciales que tiene Cristina Kirchner. Poniendo el foco en Estados Unidos, en Venezuela y el acuerdo firmado entre Mercosur y la Unión Europea, ¿cómo va a gestionar Fernández la política exterior? Bueno, Alberto Fernández, según las declaraciones que ha hecho, su referencia, el primer viaje que va a hacer al exterior va a ser a México. Tiene principal curiosidad por ver lo que López Obrador está haciendo allí. Probablemente intentará que México y no Venezuela sea su socio preferente para intentar hacer algún tipo de alianza y contrarrestar a las otras derechas en Latinoamérica, como puede ser Bolsonaro o Piñera. Y luego dice que con Estados Unidos él no tiene por qué tener malas relaciones. En el pasado no se llevó mal con Washington. Y claro, la gran incógnita es hasta qué punto se acercará o no a los Castro y a Maduro. Maduro, por supuesto, estaba feliz con la victoria de Kirchner. Cristina Kirchner va y viene a Cuba, con lo cual también hay que contar que Fernández, quiera o no, tendrá que contar con el chavismo como socio preferente, lo cual ya sabemos lo que eso significa para Argentina. ¿Qué podemos esperar del gabinete de Fernández y de su plan económico? El plan económico de Fernández es una incógnita. Es decir, no se trata de lo que Fernández pueda o quiera hacer, sino de lo que pueda hacer. En una situación como la que hemos dicho, ten en cuenta que Macri deja una economía con un consumo en caída libre durante más de 45 meses, deja uno de los puntos fuertes de Kirchner, fuertes de cara a su electorado, desastrosos desde el punto de vista económico, habían sido que las tarifas eléctricas, las tarifas energéticas en Argentina estaban tiradas de precio, porque eso lo subvencionaba todo el Estado. Una de las cosas que tuvo que pagar Macri políticamente ha sido lo que se llamó el tarifazo. Para que tengas una idea, solamente en gas los argentinos tuvieron que afrontar subidas del 4000%. Y en el tema energético otro tanto, unas subidas del 3000%. Yo creo que, y aparte, bueno, vencimientos de deuda, ten en cuenta que la deuda pública creció a un ritmo de $1000 por segundo.
por segundo. Es decir, la deuda que tiene que afrontar Fernández, la deuda que le deja Macri a Fernández, son más de 330.000 millones de dólares. Hay que contar el gran préstamo que le dio Lagarde, el del FMI, que no valió absolutamente para nada, de 50.000 millones, que alguien tendrá que hacer frente a eso. Con lo cual no se trata de lo que quiera hacer Fernández, sino de lo que pueda hacer. Fernández va a tener que hacer un ajuste brutal, va a tener que enfrentar en poco tiempo una suspensión de pagos y probablemente, como decía, está al filo de la navaja con lo que tiene que ver con la inflación. O aplica políticas liberales estrictas, como hizo otro peronista en el pasado, Carlos Menem, que fue, hay que decirlo, fue el mejor. La última época que se recuerda de prosperidad en Argentina fue la de un peronista, Carlos Menem, con una inflación de un dígito y un crecimiento sostenido durante varios años, que acabó cuando llegó la izquierda de vuelta al poder y se acabó el plan de convertibilidad. Bueno, eso es lo que tendrá que hacer Fernández. Si quiere sacar adelante, tendrá que hacer políticas de corte liberal, ajustes brutales, y ya no cuenta con Chávez, o ya no cuenta con, en este caso, ya no cuenta con el dinero de Venezuela, el dinero del petróleo venezolano, como si conta, y el dinero de la soja, que ya el boom de la soja se ha acabado, que eran las dos bombas de oxígeno, los dos manantiales de dinero con los cuales contó el kirchnerismo durante sus gobiernos. ¿Podemos decir entonces que Mauricio Macri ha realizado una buena gestión? La gestión de Macri ha sido desastrosa. Es decir, como decía antes, hay que tener en cuenta, aquí en España no se entiende muy bien lo que es el peronismo, ¿no? Se cree que los argentinos tienen como una especie de adicción incurable hacia el peronismo, y no es así. Los argentinos varias veces han votado por fórmulas fuera del peronismo, por partidos alternativos al peronismo, pero es que esos partidos han sido todavía mucho peores que el peronismo en sí, que ya de por sí es malo per se. Bueno, hay que recordar las dos hiperinflaciones a las cuales nos llevó Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical. Hay que recordar el corralito que dejó, hundió prácticamente la economía después de varios años de crecimiento, al cual nos llevó Fernando de la Rúa, también de la Unión Cívica Radical, en alianza con otros partidos de izquierda, y ahora el desastre económico que deja un Mauricio Macri que jamás tuvo plan económico. Pensaba que por su sola presencia las cosas se iban a resolver. Acusaba a Cristina Kirchner de que el problema de la inflación era ella, y él, por otro lado, tampoco tenía ningún tipo de plan, ningún tipo de ajuste. Jamás pudo resolver un problema que era estrictamente monetario, un problema que era estrictamente económico. Jamás contó con un plan económico serio y los argentinos se lo hicieron pagar. Luis Valcarce, gracias y muy buenas noches. Un placer, gracias. Nueva fecha para el Brexit. El 31 de enero es la nueva prórroga que ha aceptado la Unión Europea. Un nuevo calendario que se ha establecido poco antes de que el Parlamento británico votase la moción de Boris Johnson para convocar elecciones anticipadas. Una repetición electoral que ha sido denegada por la Cámara de los Comunes. Alberto Soto, muy buenas noches. Tercera extensión, buenas noches. Tercer retraso del Brexit. Bruselas le da a Reino Unido un nuevo plazo. Tienen ahora hasta el 31 de enero de 2020 para llegar a un acuerdo. Desde Bruselas confían que con este nuevo aplazamiento se lleven a cabo en el país elecciones anticipadas, unas elecciones que Boris Johnson planea para el 12 de diciembre, pero que aún no han sido aprobadas por la Cámara de los Comunes. Con esas elecciones también se pretende poner de acuerdo a ciudadanía y a gobierno, porque hay que recordar que la semana pasada, mientras se votaba ese acuerdo para salir de la Unión Europea de forma ordenada, salían a las calles del país más de 1 millón de personas, y sobre todo en el epicentro, en las principales plazas de Londres. Ejecutarse tan pronto como se tenga un acuerdo se va a ejecutar, es lo que dicen desde Bruselas y también desde el gobierno británico. No quiere decir que se vaya a esperar hasta el 1 de febrero, en su defecto hasta el 31 de enero de 2020 para salir. En cuanto haya acuerdo, Reino Unido estará fuera de la Unión Europea. Todo queda a expensas ahora del nuevo gobierno que entre o de Boris Johnson, si se mantiene en el poder tras estas hipotéticas elecciones. Hipotéticas elecciones que, como decíamos, han sido denegadas por la Cámara de los Comunes a Boris Johnson. Y el fuego sigue devastando California. Más de 200.000 personas han tenido que ser evacuadas por un incendio que azota al norte de San Francisco y que ya ha arrasado con más de 12.000 hectáreas.
El fuego comenzó la semana pasada por la noche en medio de unas condiciones climáticas que no ayudaban, sino que fomentaban su propagación, ya que las ráfagas de viento superaban los 130 kilómetros por hora. Más al sur de California, la mayoría de los avisos de evacuación se han ido levantando. Las llamas habían obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares cerca de Santa Clarita, al norte de Los Ángeles. Se desconocen las causas, pero en octubre de 2017 hubo un incendio que arrasó con más de 15.000 hectáreas en esta misma región, ya que comenzó por un fallo del sistema eléctrico. En nuestra sección de Mundo en Guerra nos vamos hoy hasta Siria porque Donald Trump ha confirmado la muerte del líder del Estado Islámico. Nos analizamos ya con nuestro militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Muy buenas noches, que estamos de enhorabuena. Eso es. Ha ocurrido durante una operación de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos al noroeste de Siria. Pero ¿cómo ocurrió todo? ¿Cuáles son esos detalles? Bueno, lo primero es que esta es la buena, porque se le lleva dando por muerto en diversas operaciones y bombardeos a lo largo de estos años bastantes veces, ¿no? Así que, pero esta vez ya parece que es en serio. La operación fue ejecutada, como has dicho, por Fuerzas Especiales norteamericanas. Concretamente, los norteamericanos tienen dos unidades de nivel estratégico, es decir, se encargan de las operaciones especiales de alto nivel, de alto impacto estratégico, como pueden ser armas de destrucción masiva o en la eliminación de líderes de organizaciones terroristas, como puede ser Bin Laden, que fue una de estas dos unidades, el equipo 6 de los Navy SEAL, y en este caso lo ha hecho la otra unidad, que son los Delta Force, conocidos popularmente como Delta Force, aunque no sea su nombre oficial, que han eliminado al Baghdadi. ¿Cómo lo hicieron? Primero hay que tener en cuenta que, a diferencia de la operación contra Bin Laden, que fue sobre Pakistán, es decir, era un entorno lo que se llama semipermisivo, es decir, no es un entorno hostil realmente, porque los pakistaníes eran aliados, pero no pidieron permiso para entrar en su casa, con lo cual no es que estuviera la cosa muy bien. En este caso es peor todavía, porque donde se había refugiado al Baghdadi, y esto es importante, es en Siria, en el noroeste, en una bolsa, que es la última bolsa yihadista que le queda al gobierno sirio de Bashar al-Assad por conquistar, pero que no puede hacerlo porque está precisamente protegida por los turcos. Luego esto dice mucho de la actitud de los turcos respecto al yihadismo, ¿no? Al-Baghdadi ha estado todo este tiempo protegido, aunque han permitido ahora que se le elimine, pero ha estado protegido en esa enorme bolsa de yihadistas de todo pelaje que han ido acumulándose de todas partes de Siria. Con lo cual el entorno era totalmente hostil a las fuerzas norteamericanas. Utilizaron 8 helicópteros cargados con estos operadores de fuerzas especiales. Los helicópteros sufrieron directamente el fuego de armas automáticas antes de llegar. Ninguno fue derribado. Aterrizaron fuera del complejo donde se escondía este hombre con todo su séquito y sus hombres de protección. Como digo, aterrizaron fuera, derribaron los muros para no entrar por las puertas que estaban trampeadas con trampas explosivas, derribaron los muros con explosivo, entraron dentro y durante una operación que duró 2 horas acabaron con todo el Estado Mayor que estaba ahí reunido con él y con el propio al-Baghdadi. Al parecer, esto naturalmente todavía tiene que ser contrastado, pero al-Baghdadi fue acorralado por estos operadores Delta y por perros. Es algo que no se suele decir mucho o no se suele dar mucha importancia, pero al igual que ocurrió con la operación contra Bin Laden, y es algo ya absolutamente crucial en cualquier operación de este tipo. Las fuerzas especiales españolas también disponen de perros. Hay perros de ataque, perros rastreadores, perros detectores explosivos, perros polivalentes que son capaces multipropósito de hacer todas estas cosas, y precisamente fue acorralado por varios de estos perros y por varios soldados norteamericanos, y al parecer se inmoló él mismo con un chaleco explosivo que llevaba adosado, causando la muerte, según las fuentes, de 3 niños que podrían ser hijos suyos, o de un hijo suyo y 2 de sus mujeres, con lo cual un auténtico valiente este criminal que ha pagado en parte sus delitos. Jamás lo pagará del todo. La operación la llamaron los americanos Kayla Mueller, en honor a una cooperante internacional que fue mantenida
al-Baghdadi y torturada y violada sistemáticamente por él durante mucho tiempo. Así que bueno, esto es un pequeño homenaje para él. ¿Por qué sabemos que esta vez se le ha matado? Pues porque, al igual que hicieron con Bin Laden, han hecho prueba de ADN inmediatamente muerto, le han hecho prueba de ADN para comprobar que era él efectivamente, y al parecer ha dado positivo. Esto es un poco el resumen de lo que sería la operación, de la que a buen seguro tendremos el año que viene una película. Desde luego, pero al parecer los servicios de inteligencia estadounidenses ya le tenían localizado desde hace 2 semanas, incluso estuvieron a punto de llevar a cabo esta operación en 2 o 3 ocasiones, pero en el último minuto se echaron atrás. ¿Por qué? Bueno, al igual que con Bin Laden, porque esta operación tiene muchos puntos en común, se ha tardado años, y realmente fue el año pasado cuando comienzan a intuir dónde puede estar, o empiezan a tirar del hilo cuando consiguen capturar a uno de sus correos, estos hombres que se van moviendo, llevando y trayendo mensajes del líder a otros puntos de la organización y viceversa, ¿no? También se capturó a partir de ahí a una de sus mujeres, a un ayudante, se preparó una operación en la que se capturaron varios líderes, se fue obteniendo más información hasta que al final se supo dónde estaba. Y efectivamente llevaban ya semanas sabiendo dónde estaba. Es verdad que Trump dice que no han podido atacar antes, que se han cancelado varias operaciones porque al-Baghdadi se movía. Sencillamente pues debía salir, moverse por la zona, ir a hacer cualquier gestión, y entonces pues esperaban a que volviera, bueno, se cancelaba, luego hay que volver a poner todo en marcha, etcétera. Es posible que sea que diga la verdad, pero es que los kurdos cuentan otra versión, que es bastante más probable, y es que se haya cancelado, desde hace un mes que se sabía dónde estaba, se haya cancelado, se haya pospuesto por la acumulación de fuerzas turcas en el norte de Siria y la invasión del norte de Siria, que ha obligado a los norteamericanos a irse en 24 horas, retirarse de Siria, y eso exige una preparación y centrarse en esa operación de retirada y de buscar inmediatamente después un alto el fuego entre los turcos y los kurdos, que pues no estaban para hacer las dos cosas a la vez. Probablemente esa sea la razón, y han esperado a una pequeña calma que hay en estos momentos con un alto el fuego que no está siendo bien cumplido por los turcos, pero digamos que no es lo mismo que los primeros días de la invasión, y en este momento de pequeña calma es cuando han procedido a la operación. Yo me decanto más por esta versión. ¿Pero qué significa su muerte? ¿Tiene un componente más simbólico que estratégico? Es simbólico, totalmente simbólico, por 2 razones. En general, porque en todos estos grupos el liderazgo no es lo más importante, aunque nos lo parezca, porque tenemos grandes nombres, ¿no? como el propio al-Baghdadi, como Bin Laden, y nos suena que ellos son el centro del universo, y la realidad es que no son tan fundamentales. De hecho, Al-Qaeda sigue igual de viva o más después de la muerte de Bin Laden, con al-Zawahiri como jefe, y al-Baghdadi no fue el fundador del Estado Islámico, ha sido el 4.º jefe. El primero fue el no menos famoso al-Zarqawi. Al-Zarqawi murió y no pasó nada. Han pasado 2 comandantes del Estado Islámico después de él sin mayor pena ni gloria, y luego ha surgido al-Baghdadi, que le ha dado un gran empujón. El siguiente puede pasar sin pena ni gloria, si no, pero la organización va a sobrevivir exactamente igual con o sin él. Y la segunda razón por la que esto es puramente simbólico es porque la organización, o sea, si se hubiera matado al-Zarqawi en el momento de gran esplendor, 2014, 15, 16, del Estado Islámico, que tenía un protoestado y él era jefe de Estado, por así decirlo, de un país o de un pseudopaís, bueno, pues habría sido un golpe mayúsculo, pero en este momento, con una organización totalmente descentralizada, perseguida por todas partes y como buen grupo terrorista muy descentralizada, la capacidad de poder que tenía al-Baghdadi huyendo en permanencia no era tan grande, con lo cual, bueno, se le mata bien, está muy bien, es justicia, se hace mucha propaganda, es un gran golpe sentimental, pero el significado práctico para que el Estado Islámico deje de morir, deje de matar, no lo es. Ahora se está hablando mucho de ese Estado Islámico 2.0, es decir, esa segunda versión, que no es la segunda, es volver a los orígenes de cuando era un grupo terrorista convencional. Luego se encontró que tenía un Estado que gobernar, pero luego lo ha perdido y vuelve a ser el grupo que era muy similar a Al-Qaeda. ¿Por qué se convirtió en un fugitivo? ¿Quién era realmente? Bueno, se convirtió en un fugitivo porque no le quedó más remedio al perder como hemos dicho, su Estado, que gobernó durante 2-3 años, tuvo esa especie de país, ese califato que había creado, y bueno, en el momento que tu país ya no existe, pues pasas a la clandestinidad, como todos los jefes terroristas, como él mismo antes de crear el Estado Islámico, el califato, y como todos los líderes terroristas normales, están siempre fugitivos y huyendo. Él era un iraquí que realmente su profesión era estudioso el Corán, sacó su carrera de estudios islámicos del Corán en
la Universidad de Bagdad, y esa era su profesión. Y era un hombre retraído, discreto, un hombre que pasaba totalmente desapercibido, estaba siempre en segundo lugar, conocía a todos los líderes islámicos de Irak, pero siempre nadie se fijaba en él. Y esta fue una cualidad muy buena que le fue llevando a ser insustituible y absolutamente necesario, con el sobrenombre de El Sheikh en la sombra, ¿no? Y efectivamente es lo que fue, hasta que la invasión norteamericana de Irak en 2003 le dio el momento que estaba esperando para trepar en los escalones de ese Estado Islámico, de esa Al-Qaeda en Irak que había creado al-Zarqawi, y a la muerte de este fue creciendo hasta que a la muerte del tercero de los jefes se convirtió él en el auténtico líder, ya digamos quitándose la careta de retraimiento y de un hombre secundario que está en la sombra, para ser realmente el líder que él pensaba que llevaba dentro. A partir de ahora, ¿quién va a ser su sucesor? Bueno, de nuevo, volviendo a la comparativa con Bin Laden, con Al-Qaeda fue difícil porque no estaba previsto realmente, hubo una serie de shuras, de congresos de notables, y ha habido unas tiras y aflojas sobre quién era o quién debía ser el sucesor de Bin Laden, ¿no? Aquí estaba muy claro porque él mismo lo había nombrado en agosto, es decir, hace 2 meses ya había nombrado a su sucesor de forma clara, un tal Abdullah Qaradash. Abdullah Qaradash es conocido en Estados Unidos como el profesor o destructor. Este segundo apodo pues no nos da no nos indica nada positivo, ¿no? Él ya llevaba, hasta hace 2 días que murió su jefe, él llevaba el día a día de la organización, con lo cual como jefe va a ser bueno, el sentido de la organización lo va a llevar bien porque ya la estaba llevando en el día a día de la organización, y antes de eso él empezó en el Estado Islámico como comisario religioso, es decir, nada bueno tampoco, y un hombre que seguramente tenga a sus espaldas una multitud de crímenes que se pueden contar en cientos o quizás miles. Y antiguamente él empezó como oficial del ejército de Saddam Hussein, lo que pasa es que pasó a la clandestinidad, como tantos otros, sin tener nada que ver con el yihadismo, tras la invasión de Irak, pasó a la clandestinidad para continuar la lucha, pero siendo detenido por los norteamericanos, estuvo en la cárcel. ¿Y con quién coincidió? Con al-Baghdadi. Allí se convirtió al yihadismo, y a partir de ahí se convirtió en una pieza fundamental de al-Baghdadi, su hombre de confianza, hasta el punto que le ha nombrado sucesor. Es lo que hacen muchas veces las cárceles, y hay que decir que en España también. Interior mantiene el nivel 4 antiterrorista. ¿Puede ser España objeto de venganza, de ataques? No, mantiene el nivel 4, ni lo sube, ni lo baja, evidentemente, ni tampoco se han anunciado un refuerzo dentro del nivel 4, algún refuerzo, como en otras ocasiones, algún refuerzo de las medidas. Por lo menos no se ha anunciado como tal. Y es que realmente España no puede ser un objeto de ataque por el hecho, o sea, es decir, ni hemos sido nosotros los que hemos matado al-Baghdadi, ni tampoco estamos involucrados en la operación, ni tampoco bombardeamos en Siria, ni estamos realizando operaciones. Entonces, realmente nosotros, pero sí que es cierto que España forma parte de ese grupo occidental que llaman, que los yihadistas consideran cruzados, porque estamos permanentemente en esa zona. Tenemos tropas en Afganistán, tenemos tropas en Irak, instruyendo a las fuerzas de ambos regímenes, con lo cual somos enemigos potenciales, sí, no tanto, pero sí. ¿Cuál sería más bien más que algo organizado de España, hay que atacar a España? Sería más la cuestión de que las células locales que hay en España, células durmientes, células locales que se van organizando, y sobre todo esos lobos solitarios que se van radicalizando por internet con el Estado Islámico, con todos los medios que pone a su disposición, pues opinen que ahora este es el momento, que ha muerto el califa, pues en señal de venganza y aprovechando el tirón mediático, es el momento de dar ese empujoncito y inmolarse, llevándose a cuantos cristianos puedan por delante. En este momento esa sería una opción más plausible. Pero no hay una amenaza objetiva, real, generalizada o que se haya estructurado por parte de algún comunicado o alguna declaración. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Los amantes del cine están estos días de enhorabuena porque vuelve la fiesta del cine. Entradas a menos de 3 euros, a 2,90 desde hoy lunes hasta este miércoles día 30. En vísperas de la celebración de Halloween arranca la 17ª edición en la que los espectadores podrán beneficiarse de un importante descuento en las entradas. Para beneficiarse del mismo es necesario conseguir una acreditación gratuita disponible en la página web de la fiesta del cine. Como decimos, simplemente
Simplemente hay que entrar en esa página web y registrarse como usuario. La cartelera nos blindará una más que nutrida oferta fílmica para todos los públicos, desde Ad Astra hasta El Joker o Día de Lluvia en Nueva York. Son solo algunos de los títulos imprescindibles. Una iniciativa que busca fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero volvemos mañana a las 8:30 con más información. Gracias y muy buenas noches.